Graciela, ahora invitamos a Cecilia, Gabriela, Graciela a la mesa de discusión y abrimos las preguntas. Bueno, muy lindas las tres charlas. No sé si hay alguna pregunta en el auditorio. Bueno, yo voy a arrancar preguntando en orden para Cecilia, un poco que nos cuente respecto al tema de los valores hemostáticos en la embarazada, cuáles son el nivel de plaquetas, el nivel de factores, sobre todo al final del embarazo cuando planificamos ya el parto. Bueno, por lo estudiado, las plaquetas del recuento plaquetario fisiológico, o sea, la trombocitemia fisiológica, se aproxima entre 80.000 plaquetas, 70.000, 80.000. Aunque habían otros estudios que decía que ya el punto de corte podía ser en 168.000, que no es una trombocitemia, pero que allí ya podría empezar a haber un preeclampsia, o sea, por debajo de eso. Por debajo de 100.000 también decía que podía llegar, o sea, que ya era una trombocitemia moderada severa con eventos trombóticos posibles. Con respecto al dímero D, aumentaba casi al doble en el momento del parto, el fibrinógeno también, factor de Von Willebrand también aumentaba entre 60 y 70%, el 8 un poco menos, pero también casi al doble. Bien, gracias por la respuesta. De nada. Una pregunta que tal vez la podemos responder entre todos sería el rol del dímero D, ¿no? Porque el dímero D, cuando uno categoriza el riesgo en estas pacientes para hacer una predicción de riesgo de tener TDP, el score de Wells, y el dímero D son dos elementos. El dímero D, qué es lo que leíste respecto a si hay alguna recomendación en el embarazo? ¿Dosarlo, no dosarlo? Creo que no era un parámetro tan característico porque como que siempre está aumentado, o sea, no sé tan puntual, pero sí no era algo que nos podía dar mucha información. Sí había un radio entre dímero D y plaquetas, creo que ahí podía dar un poco más información relacionando eso. Corregime, Pablo. Perfecto, perfecto. Bien, gracias. Justamente es tener en cuenta el dímero D que aumenta en el embarazo y que el valor del dímero D no está dentro en el score cuando uno clasifica, estratifica al paciente con probabilidad de riesgo de tener TBP, el dímero D en el embarazo hay que tener en cuenta que aumenta. No sé si hay alguna pregunta en el auditorio. Soledad. No es pregunta, pero bueno, quiero justo que están hablando del dímero D, que hace poco porque revisé el tema del dímero D para lo que es descartarte, porque teníamos que darlo para el curso de la Sociedad Argentina de Hematología, y en realidad ahora hay dos protocolos que son de embarazo adaptados, que se han adaptado al Geneva, y el otro que usa los criterios YEARS. Entonces sí usa valores de corte de dímero D o de 500 o de 1000 para evitar la sobreimagen de la tomografía, y creo que esa sería la única utilidad, pero no tendría indicación de control, digamos, obviamente con un seguimiento que se hace así, decir, pido dímero D en el embarazo. Y después, bueno, Graciela, me encantó tu charla. En realidad, yo siempre, las pacientes preguntan mucho y en realidad yo digo, no, ya está, tranquila, no tiene ningún riesgo el bebé, nada, no. Y bueno, me quedé pensando en esto de los síndromes antifosfolípidos, porque yo digo, bueno, ya está, ya nació el bebé y después les refuerzo que se pongan la heparina en las 6 semanas posparto, porque es como que las pacientes como que dicen, ya nació el bebé y se olvidan de sí mismas. Y yo digo, el riesgo sí o sí para la paciente, pero bueno, ahora me dejó un poco pensando, viste, esto de realmente si el bebé puede tener algún riesgo de estos anticuerpos transitorios o no, el neonato. Y bueno, preguntarte si esto fue algo que nomás leíste o que alguna vez lo pudieron ver o nunca, o esto surgió de lo que leíste ahora. ¿O alguna vez han visto algún bebé de mamá con síndrome antifosfolípido que haga alguna complicación así como esto que vos comentaste? Sí. Tuvimos bebés con síndromes antifosfolipídicos, en realidad de los dos que vimos fueron de mamás lúpicas con un síndrome antifosfolipídico. Bebés que nacieron sanos
que les dosamos los anticuerpos, tenían anticuerpos positivos y fueron anticuerpos que se fueron, digamos, o sea, transitorios. Por ahí, lo que uno, lo que yo no los mediría, digamos, eso fue casi algo, honestamente, como de curiosidad. ¿Qué pasa con estos bebés? O sea, ¿qué hacemos con estos bebés? Y también hay que también entender a los padres, ¿no? O sea, la preocupación de ellos, porque si uno les dice es positivo y les explica que aunque sean positivos van a desaparecer y que no se preocupen y bla, bueno. Y además, si son negativos, se quedan muchísimo más tranquilos. Eso es por un lado. Por el otro lado, por ahí es la diferencia en si uno va a testear a un paciente nacido de una madre con anticuerpos positivos, yo diría no. No porque la verdad es que no. Ahora, ¿qué pasa con el recién nacido que tiene una trombosis espontánea, que son pocos, pero hay, o con el prematuro que tiene una trombosis y que uno asume que el catéter y bla, bla, bla? Y ahí está. Yo en los que son espontáneos no dudo. No dudo, así como les pido toda la trombofilia, pero ahí sí voy a la mamá. O sea, estudio, si a un bebé nacido de una mamá supuestamente sana, con un evento trombótico espontáneo, voy a testearle anticuerpos antifosfolípidos, también se los testeo a la mamá, porque si los detecto, los más probables que vengan de la mamá y que no sea un de novo. Y si la mamá es negativa, entonces hice el único diagnóstico en 37 años de hematóloga de un paciente con un SAF de novo. Pero bueno, es una discusión. También es hasta cuándo sigue la anticoagulación. Quizás es algo que no es una temática para ustedes y yo no la quise poner, porque por ahí los aburre. Pero, ¿y si hace una trombosis y tiene anticuerpos positivos, qué hago? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo anticoagulo ese paciente? No tengo respuesta. O sea, por lo menos no tengo una, tengo un montón. Yo tengo una pregunta. Y con respecto al déficit de proteína S, si hay un déficit materno severo, ¿uno tendría que hacerle el estudio al bebé? Al bebé no, porque en el periodo neonatal la proteína S y la C son muy bajas, o sea, más o menos la media es de 35%, o sea que es muy difícil que vos hagas un diagnóstico. Entonces, no tiene mucho sentido, mucho menos si el paciente no tiene una trombosis y vos podés dilatar ese diagnóstico a la infancia y ya te vas a encontrar con valores realmente más confiables que en el periodo neonatal. En el periodo neonatal estudiar una trombofilia hereditaria no tiene prácticamente ningún sentido, excepto la púrpura fulminans, porque sí tiene un tratamiento específico, digamos. Yo te quería dos cosas. Una, un comentario que no es una pregunta porque me vas a matar, pero sí, es para Graciela. Una, que entre los factores de riesgo figuraba el sexo masculino. Y me llamó la atención que eso pasara en neonatos porque en el adulto también es así. Y en los niños también. Y no sé si hay alguna respuesta para eso, pero me llamó la atención. Y la otra, lo que te sigue, esto es una pregunta, si vos tuvieras que poner todo junto, digamos, el fenotipo global de un neonato de término y un prematuro, digamos, ¿hay alguna diferencia si el prematuro tiene más un fenotipo sangrante, porque es más frecuente la hemorragia en sistema nervioso, pero también vos dijiste que es el que tiene más riesgo de trombosis? O sea, ¿qué es lo que uno esperaría encontrarse? Sí. No, o sea, sí, estamos hablando de neonatos prematuros críticamente enfermos. Enfermos. Porque hay prematuros que no están enfermos, que están en una unidad de cuidados neonatales para ganar peso, ¿no? O sea, estamos hablando de un paciente enfermo invadido, que es el que realmente tiene riesgo de trombosis o de hemorragia. La hemorragia ventricular, que es tan característica de los prematuros, no tiene que ver con, la verdad es que no tiene tanto que ver con la hemostasia, o sea, tiene más que ver con la anatomía vascular periventricular.
la inmadurez de esa vasculatura periventricular. Hay mucho escrito sobre eso. Es decir, que no tiene tanto que ver con la hemostasia, quizás sí en cómo se limita esa, o en el fallo, en limitar esa hemorragia. Si yo tuviera que decidir si tienen más propensión a la trombosis o a la hemorragia, definitivamente a la trombosis. Definitivamente. No sé si hay otra pregunta en el auditorio. Yo tuve una paciente con SAF que tuvo gemelos prematuros. Uno de los gemelos hizo un stroke. Y yo hablé con la neonatóloga en ese momento, quien se negó a poner heparina. Y yo pregunté el caso afuera del país y el mundo entero me dijo se les pone heparina. Hoy ya se les pone heparina a los stroke. Después se murió ese bebé sangrando. Sin heparina, ¿eh? ¿Era arterial o venoso? Venoso. Venoso, sin duda. Lo que habitualmente hacemos nosotros era un, no me acuerdo, ¿dijiste un prematuro o no? Un prematuro. Con todas las coronarias estrujadas, no digo que a veces le ponemos heparina, sí, que nos vamos a dormir todos tranquilos. Pero sí, sin duda, sobre todo en territorio venoso. Lo que nosotros en general hacemos es hacerles, bueno, se les hace una resonancia o una angiotac si lo permite la condición clínica, sobre todo el riñón, digamos, por el contraste. Son pacientes súper enfermos. Y vemos si tiene o no tiene un sangrado. Si el paciente tiene un sangrado junto con el stroke y ese sangrado en 48 horas no progresa, recién ahí les iniciamos la heparina. Si no lo tienen, le iniciamos la heparina desde el momento que le hicimos el diagnóstico. Nosotros en pediatría sí se dosa el anti-10 a todos los pacientes, porque los pacientes lo requieren, no son tan estables como los pacientes adultos, y mucho menos estables son los prematuros que además modifican o no sé si permanentemente, pero con más frecuencia modifican el peso que los adultos, y siempre los dosamos. Otra pregunta, Luis. Acá adelante. Algo de laboratorio, muy sencillo, pero Gabriela, vos dijiste que no se recomendaba el uso, el monitoreo en profilaxis de heparina de bajo peso en las embarazadas. Siempre es así, porque antes era uno de los casos que siempre monitoreábamos, por lo menos, no sé, una vez al mes. Eran renales, embarazadas, obesos. Hoy por hoy no. No, en las dosis estándar no la recomiendan, sin embargo había como algunos grises también, pero era solamente en estas pacientes con clearance bajo o que tuvieran pesos extremos, pero con dosis estándar no. Había un artículo donde en aquellas pacientes que tenían un peso elevado sugerían una dosis de 0,5 miligramos kilo cada 12, lo cual se asemejaba a las dosis de heparinas monitorizadas por el anti-10. Pero en realidad no, si es 40 miligramos es sin monitoreo es lo que sugieren, por lo menos hasta donde leí. Perfecto, gracias. Y para Cecilia, vos hablaste mucho del factor 13 y del von Willebrand, pero a la parte básica, al pedido de hemostasia básica que un laboratorio recibe, ¿qué es lo que aconsejarías? ¿Poner un TP a PTT mínimo en un control de embarazo primer, segundo y tercer trimestre? ¿O solamente estudiar tercer trimestre? ¿Qué es lo que...? Fisiológicamente, o sea, en embarazo normal. En un embarazo normal, sí. Sí, no sé si está establecido algo puntual, pero quizás un coagulograma si no hay sospecha de nada. La verdad que no estaría muy al tanto de si hay algo escrito que se recomiende. Okay, porque normalmente no nos piden, tenemos hemograma, serología, algo de química y nada más. Ah, claro, no se pide coagulograma. Y la verdad que creo que no vendría mal, como para tener un panorama. Bueno.
Sí, generalmente el prequirúrgico, Sí, cuando hacen... Claro, cuando hacen un antes del parto prequirúrgico, sería antes como del lo ideal. parto, se pide generalmente de rutina. Yo le quería hacer una pregunta a Gabriela. Me gustó mucho en la última slide, que pusiste que uno tiene que tener una guía institucional o un protocolo, que me parece que es un mensaje poderoso y que muchas veces nos preguntamos si en cada institución hay una guía institucional de tromboprofilaxis. En sala general o en quirúrgico generalmente sí, pero en embarazo, ¿y qué consideración tenés? Y si de las guías internacionales, ¿hay alguna de las guías que son las que más te convencen como para seguir los lineamientos de recomendar, ¿no?, al público? Con respecto a las recomendaciones de la guía es muy difícil porque había muchas diferencias entre una y otra. Tal vez las guías de la CHES son las que tienen o más un intermedio, teniendo en cuenta que las guías británicas tenían una visión muy amplia acerca de la indicación de profilaxis y eso aumentaba el costo, el riesgo de hematomas, de hemastoma también durante la anestesia en pacientes sometidas a cesáreas, por lo cual yo creo que un intermedio más acorde a lo que podríamos hacer es siguiendo las guías de la CHES. El colegio americano era como muy, muy selectivo y tal vez hay factores de riesgo que se nos pasan en ese grupo de pacientes. Y con respecto a las guías institucionales, yo creo que dada la diferencia entre todas, es necesario que hayan guías en cada institución donde hay maternidad como para detectar factores de riesgo y poder indicar de manera precisa la profilaxis a esas pacientes. Perfecto. Nosotros en nuestro medio tenemos que adaptar, ¿no?, un poco las guías a nuestra institución y a nuestra posibilidad de... O sea, categorizar el paciente no siempre tiene una indicación farmacológica, sino que es tomar medidas activas de prevención de trombosis. No sé si hay alguna otra pregunta en el auditorio. La doctora. Es un comentario, más que nada. Yo soy bioquímica y me parece, con respecto a esto que estaban comentando de la utilidad o no de dosar un dímero D en una embarazada, o factores, o simplemente un TPA-PTT, o sea, determinaciones de screening básicas, que como decías vos, se van a pedir sí o sí en un tercer trimestre como prequirúrgico. Me parece que el punto más importante a tener en cuenta es que no tenemos valores de referencia de todas estas determinaciones durante el embarazo. Sabemos que cada laboratorio tiene que determinar sus propios valores de referencia porque dependen muchísimo de la metodología que se utiliza y se debería tener valores de referencia en cada uno de los 3 trimestres de embarazo, cosa que no digo para un TPA-PTT que se puede hacer perfectamente, pero para las determinaciones de más complejidad como un dímero D o actividades de factores es extremadamente caro y no es muy factible de realizar. Entonces, sabemos que el dímero D está aumentado en el embarazo, sabemos que los factores 8, von Willebrand, están aumentados, sobre todo en tercer trimestre, pero no sé qué utilidad puede tener para los médicos dosarlo, porque va a estar aumentado, pero no sabemos cuán aumentado y si realmente tiene significancia en esa paciente embarazada o no. Me parece que es un punto interesante a tener en cuenta. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. Sí, por eso aclaré que no es un momento para hacer diagnóstico. Hay cambios hemostáticos muy marcados. Claro, un coagulograma basal quizás sí sirva porque, bueno, alteración del tiempo de protrombina o PTT nos puede dar un poco más, están prolongados, no, puede haber un poco más de información. Perfecto. Gracias. Hay situaciones puntuales que uno busca niveles, pero Patricia Casais quería hacer un comentario. Gracias. Las felicito a las tres, excelentes las charlas. Me queda con esto de que las guías no son, como ya sabemos y vamos a seguir escuchando, están basadas en evidencia de baja calidad, sobre todo consenso de expertos. Pero algo que dijiste vos y que es continuo en los estudios observacionales, poblacionales, es que la mayoría de las pacientes tienen más de un factor de riesgo. Entonces me parece que
mientras los ensayos que están en curso de la heparina, la dosis, la aspirina, todo lo que hay, que es muy difícil de hacer estudios de profilaxis bien hechos en embarazo. Creo que es un estudio dinamarqués o francés, no me acuerdo. Sí se publicó un estudio francés este año de mortalidad materna por TEB, que es como, a mí me impresionó porque consideraron que casi el 40% de las mujeres que se murieron por TEB eran muertes prevenibles y la mayoría tenía varios factores de riesgo y no habían recibido la profilaxis adecuada. Uno puede decir, bueno, pero si no sabemos cuál es la profilaxis adecuada porque no tenemos una guía que... Pues me parece que para nosotros los que vemos pacientes es interrogar los factores de riesgo, saber este cuadro que pusiste de que cómo interactúan y algunos disparan el riesgo y otros no sabemos. Entonces, preguntar y en todo caso, capaz que pecar por exceso y no por defecto. Perfecto. Yo iba a hacer un comentario respecto al comentario anterior de la doctora con respecto al estudio de la hemostasia en la embarazada. En realidad, tal vez uno tiene que tener en cuenta que los antecedentes personales de hemorragia, los antecedentes o paciente obviamente con una enfermedad de von Willebrand o si tiene una hemofilia, que vamos a tener que buscar niveles hemostáticos seguros para afrontar un parto y tal vez ese es el paciente que no se tiene que escapar, ¿no? Yo iba a agregar algo parecido a lo que vos decías, Pablo, que sabes que en realidad qué nos serviría para mí es la paciente que no tiene diagnóstico y que tiene este antecedente que sangró mucho en el parto previo y que no fue por una tonía uterina, que no sabemos si es una enfermedad de von Willebrand o lo que sea, y que bueno, por ahí uno se trata de ayudar con el 8, a ver qué 8 tiene. Y ahí me gustaría tener un valor a mí de 8, ¿cuál es lo normal que debería aumentar? Yo sé que sube en el embarazo, entonces yo digo, bueno, ¿cuánto es lo normal que suba? Pero sobre todo para predecir cuánto me va a sangrar, ¿no? Si tengo que elegir algo para tener un valor estándar, no elegiría ni dímero, ni APTT, ni KBTT, por ejemplo, elegiría un 8. Pero bueno, en realidad esto lo digo así como de algo que yo utilizo, pero que no está muy avalado por ahí por nada. Pero bueno, podría, es a veces situaciones que uno espera que las pacientes sean diagnosticadas antes, pero bueno, nos llegan así y las tenemos embarazadas. Y bueno, ahí te puede ayudar. Para lo único que puedo ver que ayude un poquito ahí en ese momento. Bueno, y decía el nivel de fibrinógeno, Patricia, también. Una de las preguntas respecto al tema del riesgo en el puerperio, cuando en el parto tuvo una hemorragia que decimos de más de 1000 mililitros, como pusiste en el slide. ¿Y uno cómo haría ese enfoque? Porque la paciente sangró en el parto, le haría tromboprofilaxis posterior. Si tiene una hemorragia y es obesa, por ejemplo. Una pregunta concreta. Serían sumatoria de factores ahí. Si ha tenido un sangrado grave más obesidad, seguramente es una paciente que necesita reposo. Ahí, como decíamos, en ese mapa multiplicador serían factores de riesgo que se van sumando, por lo cual, como decía Patricia, tal vez a veces es pecar de más que pecar de menos y ponerle una profilaxis a esas pacientes. Perfecto. Muy bien, sí. Más que nada apuntaba al punto de que la hemorragia periparto tiene una causa que es anatómica en el 95% de los casos. Entonces, uno tiene que actuar con los factores de riesgo, por más que el obstetra dice, no le quiero poner tromboprofilaxis porque sangró. Ese es un concepto. Acá una pregunta de la gente que está viéndonos online. La doctora Eris Cancela pregunta, ¿cómo manejan el screening de la paciente que requiere... ¿Me escuchan? Sí. ¿Cómo manejan el screening de la paciente que requiere una profilaxis de trombosis posparto? ¿Lo hace el obstetra, el hematólogo? ¿Hay algunas alertas? Bueno, lo que decían las guías es evaluar a las pacientes de manera temprana de quiénes son probablemente las que van a recibir profilaxis. Desde la consulta preconcepcional, desde el momento en que la paciente está embarazada, el anteparto, o sea, son distintos momentos en donde se sugiere evaluar una probable indicación de profilaxis. O sea, no es el momento del parto, sino que ya debe hacerse de manera temprana.
Es cierto que tal vez a nosotros por ahí no nos llega la paciente, a menos que tenga un antecedente claro o que sea obesa o que haya tenido una cesárea de urgencia, el resto de los pacientes no nos llegan a nosotros. Y tampoco sé si los obstetras en general esto lo hacen como una actividad activa, ¿no? De pensarlo, digamos, con conciencia qué paciente requiere una tromboprofilaxis, pero bueno. Por eso la importancia de tener un protocolo institucional. Exacto. Sí, a mí tampoco me llegan, por eso no sé cómo actúan tampoco los obstetras, pues eso me llamaba la atención de que viendo tantos factores de riesgo presentes, no sé hasta qué punto también ellos hacen un interrogatorio tan profundo para evaluar el riesgo. Entonces, bueno, sí, es necesario un protocolo institucional o algo a nivel nacional en el cual tanto hematólogos o obstetras nos podamos guiar en forma conjunta para una indicación correcta. Sí. Sí, Karina. Solo quería recalcar lo que vos dijiste de la paciente con una cesárea que se complica con una hemorragia, que más allá de que nadie pondría un anticoagulante en el momento de la hemorragia, sí tener en cuenta que la hemorragia hace que esa cesárea sea un factor de riesgo de trombosis. Entonces, superado, o sea, será una profilaxis mecánica, pero superado el evento, tener en cuenta que eso le da riesgo trombótico. Sí. Perfecto, no sé si hay alguna otra pregunta más. Sí, pero vos podés ver a ver si hay algo más, porque yo no puedo conectar con él. No, perfecto. Bueno, muy bien, podemos dar cerrado este bloque, muy linda las 3 presentaciones, así agradecemos a los expositores y pasamos al break, ¿no? Al break a tomar algo.